bienvenidos a esta última clase. Sí, llegamos al final de esta capacitación de higiene civil en el sector minero. En esta última clase vamos a desarrollar el tema de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Así que aplausos para todos ustedes que están del otro lado y que pudimos llegar hasta el final de esta capacitación. Bueno, vamos a empezar con esta clase. En lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo, entre paréntesis, el IPER, ¿sí? Que es la identificación, peligro, evaluación, riesgo y medidas de control, ¿sí? Vamos a impartir por las bases que tiene una gestión de la seguridad y salud ocupacional en la empresa, ¿sí? En primer lugar, tenemos todas las normativas legales vigentes. En segundo lugar, tenemos el sistema de gestión que se debe implementar, ¿sí?, dentro de la empresa. En tercer lugar, tenemos la identificación de peligro y evaluación de riesgo de todos los puestos de trabajo, ¿sí?, de cada uno y de todos los puestos de trabajo. En cuarto lugar, el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de la empresa. Y por último, tenemos que evidenciar el cumplimiento, ¿sí?, de ese sistema a través de controles, a través de documentaciones. Aquí entraría todo lo que es el cumplimiento, ¿sí?, de evidenciar lo que son los permisos de trabajo, los ATS. Volvemos a lo que es la identificación, ¿sí?, todas las medidas que se implementan y todas las documentaciones necesarias que nosotros hagamos, ¿sí?, a lo largo de la gestión para que quede un registro, ¿sí? A eso quería llegar, a que quede registrado. ¿Cómo nosotros controlamos los riesgos, ¿sí?, dentro de una empresa? En primer lugar, nosotros sabemos que la salud, ¿sí?, de todos los trabajadores es esencial para el éxito de la empresa. La minería de por sí es una industria muy peligrosa y hay que tomar todas las medidas, todos los recaudos necesarios para poder mitigar los riesgos de la salud y seguridad que conlleva ese trabajo. Cada lugar de trabajo tiene su propio conjunto de peligros y corresponde a las organizaciones aseguradoras, ¿sí?, o asegurarse de que los trabajadores, quise decir, ¿sí?, que cada lugar de trabajo tiene su propio conjunto, ¿sí?, de peligros, de riesgos y peligros, y corresponde a las organizaciones asegurarse de que los trabajadores estén correctamente protegidos de posibles accidentes, lesiones o enfermedades profesionales. Al realizar lo que es la evaluación de riesgo, se puede identificar cualquier peligro potencial en el lugar de trabajo o puesto de trabajo y poner en marcha, ¿sí?, la implementación de las medidas para proteger a los trabajadores. La gestión, ¿sí?, de riesgo es esencial en cualquier industria, no solo la minería, en cualquier industria. Pero, ¿sí?, en lo que es el sector minero, es donde los peligros son inherentes y se vuelven aún más crucial. La gestión sí va más allá de simplemente identificar los peligros, sino que es un proceso estructurado que implica identificar, evaluar y abordar todos los riesgos para que podamos garantizar la seguridad y el éxito de un proyecto, ¿sí?, de un trabajo. En el contexto minero, esto significa, ¿sí?, prevenir accidentes, derrumbes y otros incidentes que puedan tener
consecuencia catastrófica, ¿sí? Consecuencias fatales. Tenemos riesgos, ¿sí?, presentes en el sector minero, como ser los riesgos naturales, peligros biológicos, químicos y físicos, riesgos mecánicos y eléctricos, amenazas sociales y ambientales, y riesgos operativos incluyendo fallos en maquinarias y en el sistema de gestión. Se categorizan, ¿sí?, los riesgos en riesgo puro, riesgo especulativo y riesgo intrínseco, ¿sí? Los riesgos puros son las situaciones donde solo hay posibilidad de pérdida. En el riesgo especulativo, donde existe la posibilidad tanto de ganar o de perder. Y en el riesgo intrínseco es el riesgo natural de las operaciones y de una organización. ¿Cómo podemos implementar lo que es una respuesta frente a los riesgos? Tenemos que cumplir con ciertas etapas, ciertas características, en este caso como ser la prevención en primer lugar, que es eliminar la amenaza desde su origen. La mitigación, que es reducir la probabilidad de que ocurra ese riesgo. La transferencia, desplazar el riesgo a una tercera parte como a una aseguradora. Y la aceptación, desarrollamos un plan de contingencia para actuar si el riesgo se materializa, ¿sí? Implementar una gestión de riesgo efectiva en una empresa minera es crucial. ¿Por qué? Porque se identifica y se prioriza los riesgos en primer lugar. Porque se proporciona una base, ¿sí?, para tomar decisiones cruciales, informales, y garantizar lo que es una gestión proactiva de los riesgos, ¿sí? Esto hace referencia para poder realizar, ¿sí?, todo lo que corresponde a través de lo que es la identificación y evaluación de riesgos. El proceso para que nosotros podamos realizar, ¿sí?, de manera correcta una evaluación de riesgo, en primer lugar se debe identificar los peligros. Esto incluye la identificación de cualquier peligro, tanto físico, químico o biológico, en el lugar o puesto de trabajo. En segundo lugar, debemos evaluar, ¿sí?, los riesgos que identificamos, ¿sí?, en la primera etapa. Esto implica que estimar lo que es la probabilidad de que se produzca un incidente y determinar la gravedad de los resultados potenciales. En tercer lugar, debemos desarrollar un plan. Este paso lo que implica es la creación de un plan para abordar todos los riesgos identificados. Debe incluir, ¿sí?, medidas para evitar que se produzcan nuevamente incidentes, así como protocolos para responder a un incidente en caso de que se produzcan los mismos, ¿sí? Debemos aplicar el plan. En este paso se pone en marcha el plan que desarrollamos nosotros y nos debemos asegurar de que todas las personas, ¿sí?, todos los trabajadores de la empresa o del lugar lo conozcan y lo identifiquen, ¿sí?, que lo hayan leído, que hayan identificado, que se hayan familiarizado con ese plan. Y por último, se debe revisar y actualizar el plan, ¿sí? Este paso se debe realizar de manera periódica. Muchos colegas lo hacen lo hacen cada 6 meses o anualmente, una vez al año, ¿sí? Siempre y cuando verificando que el plan siga siendo eficaz y se encuentre correctamente actualizado. Por ejemplo, si se implementa un nuevo puesto de trabajo, ¿sí?, ahí ya tenemos que modificar nuestro plan. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a realizar lo que es la identificación y evaluación de riesgo, y eso tenemos que aplicar también a nuestro plan, ¿sí?
Además de todas las estrategias, de todos los pasos así que mencionamos anteriormente, hay otras cosas de las empresas mineras que se puede realizar para poder prevenir ciertos accidentes. En primer lugar, ¿sí?, se debe brindar todas las capacitaciones adecuadas a los trabajadores, ¿sí? Los trabajadores deben estar correctamente capacitados para el lugar de trabajo donde se encuentran realizando sus labores. Hacer cumplir las normas y reglamentos de seguridad y crear una cultura de seguridad. Al tomar estos pasos, la empresa lo que puede hacer es ayudar. Disculpen que mi perro está ladrando y ladra fuerte. Ahí está. Bueno, como decía, al tomar estos pasos, ¿sí?, la empresa minera puede ayudar a crear un ambiente de trabajo sano y seguro y así poder proteger a todos los trabajadores. También sí es importante recordar que una evaluación de riesgo no es un evento único, ¿sí? También se deben realizar todas las supervisiones e inspecciones de manera continua del lugar de trabajo para poder garantizar que se mantiene la seguridad de ese sector. ¿Cómo realizar una evaluación de riesgo en el sector minero? ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos? Esa es la pregunta, ¿qué ventaja tenemos? Al realizar una evaluación de riesgo, tiene muchas ventajas, y entre ellos, reducir lo que es el riesgo de lesiones o muertes, reducir el costo de los accidentes y las lesiones, mejorar lo que es la productividad y la moral, mejorar la comunicación y la cooperación entre los trabajadores, y ayudar a cumplir los requisitos reglamentarios, ¿sí?, que se tiene en la empresa. Estos son algunas de las ventajas que se tiene al realizar una evaluación de riesgo. La responsabilidad que tienen los trabajadores es que todos los trabajadores son responsables no me sale la palabra. Perdón, chicos, de involucrarse en el proceso de identificación de peligro, la evaluación de los riesgos y la determinación de los controles. Es responsabilidad, ¿sí?, de los trabajadores conocer los peligros y riesgos que puedan existir en su lugar o puesto de trabajo, que puedan afectar su salud o seguridad, ¿sí?, a través de la implementación del IPE y de la información proporcionada por el supervisor o el responsable, en este caso de higiene y seguridad. El proceso, la identificación de peligro, ¿sí? La identificación de peligro es el proceso, ¿sí?, mediante el cual se localizan y se reconocen que existe un peligro y se definen sus características. Los peligros sí se identifican de acuerdo a las actividades que se va a realizar. Se debe hacer una lista de actividades, realizar el mapeo de actividades. Yo lo digo mapeo, pero es la identificación de ese sector. Cada actividad tiene varios peligros inherentes a su desarrollo. Esto quiere decir que no todas las actividades tienen los mismos riesgos y peligros, ¿sí? Puede variar de acuerdo a la actividad que se realiza. Y cada peligro tiene varios riesgos también relacionados. En la evaluación de riesgo, ¿sí?, como podemos observar en la diapositiva, es un proceso de identificar y evaluar los posibles peligros en el lugar de trabajo. Al comprender los riesgos que existen, pueden poner en marcha medidas para poder proteger a los trabajadores de lesiones o enfermedades profesionales. La evaluación de riesgo debe realizarse periódicamente, como lo había indicado anteriormente, se puede realizar periódicamente
cada 6 meses o de manera anual, o cada vez que se integre un nuevo puesto de trabajo, ya que las condiciones pueden cambiar con el tiempo y pueden surgir nuevos peligros, ¿sí? Acá podemos observar, sí, que la identificación a través de los colores. Riesgos altos, ¿sí? Con el color rojo, son las situaciones inesperadas que pueden convertirse fuera de control y representar riesgo para la persona, equipo de instalaciones y al medio ambiente. Tenemos el riesgo medio en color amarillo, que es aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado, en donde los controles deben mantenerse en forma permanente, ¿sí? Y el riesgo más bajo, ¿sí? Que siempre lo identificamos con el color verde, es aquel riesgo que ha sido reducido, ¿sí? A un nivel soportado de la empresa, habiendo respetado obviamente la política y obligaciones legales vigentes. Los controles de riesgo, ¿sí? En el control de riesgos se toman todas las decisiones y se implementan los controles. Y en la gestión de riesgo, el mantenimiento de controles, ¿sí? Tenemos esos dos procesos. En primer lugar, el control de riesgo. ¿Qué se hace? Se toman todas las decisiones y las implementaciones de controles. Y en segundo lugar, tenemos la gestión de riesgo, donde se mantiene todos esos controles y el mantenimiento de esos controles. La identificación de peligros, ¿sí? Tenemos el proceso, que es un conjunto de actividades, por ejemplo, demolición, excavación, molienda, entre otros. Actividad, ¿sí? El conjunto de tareas, como ser la demolición con equipos pesados o el retiro del desmonte. Y el tipo de actividad, que es la rutinaria, realizada todos los días, muchas veces a la semana. Y la no rutinaria, realizada esporádicamente una vez a la semana. ¿Sí? Esos son los procesos, o sea, los pasos también que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestra identificación de peligro y evaluación de riesgo. En primer lugar, el proceso, ¿sí? Que es la actividad, que es el conjunto, ¿sí? De actividades. Después tenemos la actividad, que es el conjunto de tareas, y el tipo de actividad, ¿sí? Si es rutinaria o no rutinaria. Tenemos tres, ¿sí? Como siempre digo, son tres conceptos que prácticamente tenemos que saber de memoria, ¿sí? Que es el peligro, en este caso, que es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a la persona, equipos, procesos y ambiente. Y el riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a la persona, equipos y el medio ambiente. Y la consecuencia, que son los daños que sufre la persona producto del accidente y los daños materiales. Son tres conceptos, ¿sí? Que siempre tenemos que tener presente, porque son conceptos que lo tenemos que aplicar en todas las industrias, ¿sí? No solamente en el sector minero. Después acá les dejo, ¿sí? O me pareció importante poner la totalidad, ¿sí? De todos los peligros que podemos encontrar en los puestos de trabajo. Tenemos los peligros físicos, ¿sí? Como ser ruidos, radiaciones ionizantes, vibración, etc. Tenemos también los peligros químicos, como hacer manipulación de reactivos químicos, emisión de polvo, emisión de gases, vapores, etc. También los peligros mecánicos, ¿sí? Que son los equipos que generan calor, máquinas sin guarda, vehículos en movimientos, cargas suspendidas, entre otros. También los peligros ergonómicos, que es el espacio restringido, posturas inadecuadas, manipuleo de carga, etc. ¿sí? Peligros ambientales, ¿sí? O locativos, como lo quieran llamar, es la oscuridad, superficies desiguales, trabajos en altura,
bancos colgados, piso mojados o con barro, etc. También los peligros biológicos son bacterias, virus, hongos, insectos, etcétera, etcétera. Los peligros psicosociales, ¿sí?, que está influyendo mucho en la actualidad, los peligros psicosociales, como ser el estrés, sobrecarga de trabajo, que son los más importantes, ¿sí? Y los peligros eléctricos, tanto de alta tensión, baja tensión, electricidad estáticas y otros, ¿sí? Estos son, en general, ¿sí?, los peligros más importantes asociados a las actividades laborales. Después también sí tenemos los tipos de riesgos, como ser las lesiones, enfermedades, daño a la propiedad y al medio ambiente y daños al proceso. En lesiones podemos visualizar, ¿sí?, como ser las quemaduras, infecciones, picaduras, hemorragias, entre otros. Después tenemos las enfermedades, como ser hipoacusia, lumbalgias, hongos en mano y pie. Bueno, como sabemos, ¿sí?, tenemos un decreto que es el 658, si mal no recuerdo, 658 del 3, ¿sí?, que es el listado de enfermedades profesionales, y ahí tenemos todas las enfermedades profesionales. También tenemos los daños al medio ambiente, como ser contaminación del aire, contaminación del suelo, derrames de sustancias peligrosas, generación de otros residuos peligrosos y exceso de relieve también, ¿sí?, y exceso de desmonte. Desmontes son algunos daños al medio ambiente. También tenemos daño a la propiedad, como ser roturas de parte de equipo, explosión, incendio, el shock eléctrico, las inundaciones, ¿sí? Esos son algunos de riesgos considerados daños a la propiedad. Y también tenemos los daños al proceso, que es el retraso en el cielo de minados, pérdida en tiempo de extracción del mineral y la paralización de labores, ¿sí? Estos son los riesgos generales y presentes. Lo que es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad es la cantidad de veces que se presenta, ¿sí?, un evento específico por un periodo de tiempo dado, ¿sí? Es recurrencia del evento. Acá nosotros nos preguntamos, ¿qué tan probable es que suceda el accidente? ¿Es un evento no deseado? ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que es la probabilidad y la gravedad, ¿sí?, cuando realizamos la evaluación e identificación, ¿sí?, de riesgos. Como les comentaba, están descritos por colores. Tenemos la gravedad baja, media o alta, ¿sí?, y la probabilidad baja, media o alta. Si observamos y juntamos, si la probabilidad de que ocurra es baja, pero la gravedad mediana, es un riesgo tolerable, ¿sí? Pero si me da una probabilidad alta de que ocurra, ¿sí?, ese accidente, y también la gravedad es alta, entonces acá tenemos un riesgo intolerable, ¿sí? Por eso es importante realizar lo que es la evaluación de riesgo, porque a partir de esto podemos sacar qué tan probable es que ocurra ese accidente, ¿sí? Si el riesgo es tolerable, si el riesgo es sustancial o directamente si el riesgo es intolerable, ¿sí? Así poder aplicar todas las medidas necesarias para poder evitar cualquier accidente o enfermedad profesional. Y la severidad, ¿sí? La severidad, que es el nivel de riesgo, ¿sí?, que puede ser trivial, tolerable, moderado, sustancial o intolerable, ¿sí? Es necesario, ¿sí?, determinar el grado de la lesión o daño producto por el peligro y los diferentes agentes ocupacionales a lo que está expuesto el trabajador. Acá, por ejemplo, tenemos el trivial, que no se requiere ninguna acción y no es necesario guardar registro documentado. Acá podemos observar que cada nivel de riesgo tiene su descripción, ¿sí? En base a eso nosotros sabemos si se implementan medidas o no, ¿sí?
cuál es el daño al trabajador después de ocurrido el accidente, ¿sí? Y por último, sí, tenemos el nivel de riesgo, sí, es igual a la probabilidad por la severidad. Sin controles implementados, el riesgo base o puro es el resultado inicial del análisis de una actividad, fuente, situación antes de la aplicación de los controles. Y con controles implementados, el riesgo residual es el riesgo remanente, sí, que existe después de que se haya tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Determinación del riesgo, ¿sí? El riesgo a partir del peligro se debe determinar estimando la gravedad potencial del daño y la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Un accidente. La gravedad del daño es la información obtenida de las actividades laborales y es vital para la evaluación de los riesgos. Cuando se busca establecer la severidad potencial del daño, también deben considerarse parte del cuerpo, ¿sí?, que es probablemente afectado, naturaleza del daño, desde daño leve a extremo, ¿sí?, daño leve, daño intermedio y daño extremo. Y la probabilidad del daño, ¿sí?, es cuando se busca establecer la probabilidad de daño, hay que considerar si las medidas de control que se implementaron y se cumplieron fueron adecuadas. Aquí los requisitos legales y los códigos de práctica son buenas pautas que cubren los controles de esos riesgos específicos. Acá podemos ver el ejemplo, ¿sí?, con colores en la determinación del riesgo, que es igual a la probabilidad por severidad, ¿sí? Y aquellos que obtengan de calificación, como lo había hecho el ejemplo, el color rojo serán denominados riesgos muy altos. Tenemos los colores claros, que es alto únicamente, ¿sí? El color rojo claro, perdón. También el color anaranjado se considera moderado. El color amarillo, tolerable. Y el color verde, que es el riesgo más bajo o el riesgo trivial. En la identificación de peligros, la evaluación y la valorización, ¿sí?, de riesgos deben ser documentadas y actualizadas. Cada vez que suceda un accidente de trabajo, ¿sí?, mortal o un evento catastrófico en la organización, cuando se presenten cambios en los procesos, si se adquiera un nuevo equipamiento o material o un nuevo puesto de trabajo, en las instalaciones, en las maquinarias o en los equipos que se utilicen y se cambian las condiciones de trabajo, ¿sí? Estos son los requisitos cuando nosotros debemos realizar lo que es debemos actualizar, ¿sí? Perdón, me trabé ahí. Pero es cuando debemos actualizar nuestra identificación y evaluación de riesgos, ¿sí? Puede ser de manera anual, ¿sí?, o cada vez que surjan uno de estas características, ¿sí? Medidas de prevención y control, si una vez que se contemplen, o sea, una vez que se completen todas las etapas, ¿sí?, que es la identificación del peligro y riesgo, la evaluación y medición del riesgo y cuando se establecen los controles de riesgos. Una vez que cumplimos, ¿sí?, con esos 3 pasos, se debe capacitar o vamos a decir se debe estar capacitada, ¿sí?, para poder determinar si los controles existentes fueron suficientes o si se necesita mejorar estableciendo nuevos controles.
También se deben definir o adoptar las medidas de prevención y control para cada peligro que nosotros identificamos. Se debe eliminar el riesgo o el peligro y es una medida que se toma así para hacer desaparecer el riesgo o el peligro a través de lo que es la identificación y evaluación de riesgo, ¿sí? Las medidas que nosotros debemos tomar y los controles que nosotros debemos realizar para que no vuelvan a ocurrir nuevamente esos accidentes. Acá tenemos, sí, un claro ejemplo que es la determinación de la medida de control, que es la jerarquía de control, ¿sí? Desde más eficaz hasta menos eficaz. Como podemos ver, sí, nuestra pirámide está al revés. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, debemos realizar la eliminación, ¿sí? Eliminar físicamente el peligro. Debemos sustituir el peligro en caso de que no lo podamos eliminar. Debemos realizar los controles técnicos, ¿sí? Aislar a la persona del peligro. Los controles administrativos, ¿sí? Cambiar la forma en que, los controles administrativos, cambiar la forma en que trabajan las personas. Y en último lugar, ¿sí? Es implementar, proveer lo que son los elementos de protección personal o elementos de protección individual, ¿sí? En muchos lugares es como que tienen de que la primera medida de control es entregar elementos de protección personal y con eso ya está. En realidad lo que hay que hacer en primer lugar es eliminar. Si no podemos eliminar, sustituimos. Si no podemos sustituir, implementamos los controles técnicos y los controles administrativos. En caso de que no podamos cumplir con la eliminación o la sustitución, ¿sí? Entonces recién podemos implementar los elementos de protección personal como último recurso, ¿sí? A raíz de que siempre todos los trabajadores tienen que trabajar con los elementos de protección personal. Eso está más que claro. Bueno, una vez sí que se logró controlar todos los riesgos, entonces se procede a lo que es la verificación y validación de la identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿sí? En caso contrario, se volverá nuevamente a evaluar todos los riesgos que implica ejecutar, ¿sí?, la actividad. Bueno, desde el punto de vista, ¿sí?, de las acciones preventivas y correctivas frente a los accidentes y enfermedades profesionales, la gestión debe enfocarse en barreras duras, eliminar, sustituir y controles de ingeniería. Acá podemos ver un ejemplo, ¿sí?, de una situación actual y de una situación deseada, ¿sí? ¿Cómo lo ven, ¿sí?, en una situación actual? Que en primer lugar invierten, ¿sí?, la pirámide, que es la entrega de elementos de protección personal, ¿sí?, la implementación de controles. En tercer lugar, controles de ingeniería, ¿sí?, la sustitución y eliminación. Pero la situación deseada es barreras duras, ¿sí?, y barreras blandas. En barreras duras es la eliminación, sustitución y controles de ingeniería en primer lugar, y las barreras blandas que es la implementación de controles y entrega de elementos de protección personal. Por eso está especificada en una pirámide invertida, ¿sí? El responsable dentro de la organización de la implementación de los controles establecidos en el IPER es el supervisor o el responsable de higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Es el encargado de hacer, ¿sí?, nosotros, ¿sí?, como responsable de higiene y seguridad, somos los encargados de realizar lo que es el IPER y también realizar todos los respectivos seguimientos e inspecciones de la eficacia de los controles y de que se cumpla con los controles. Por eso es importante también realizar todas las documentaciones necesarias, ¿sí? Dejar documentado, realizar los seguimientos, verificar e inspeccionar que se cumple o no se cumple. Por eso es necesario. ¿Cuándo debemos
utilizar un procedimiento de evaluación de riesgo, ¿sí? Todos los empleadores y los trabajadores independientes deben evaluar los riesgos de su actividad laboral, el uso del procedimiento de evaluación de riesgo descripto, ¿sí? En ese método está destinado a cuando los peligros aparentan constituir una amenaza significativa y es incierto si los controles existentes o planificados son adecuados en principio o en la práctica, y cuando las organizaciones procuren la mejora continua de un sistema de gestión para superar todos los requisitos legales, para poder cumplir correctamente con el sistema de gestión implementado. Acá podemos observar los pasos básicos de la evaluación de riesgo, que es clasificar las actividades laborales, determinar el peligro, determinar el riesgo, decidir si el riesgo es tolerable o no, elaborar el plan de acción de control de riesgo, si es necesario, y revisar e inspeccionar si el plan de acción es adecuado o tiene que realizarse las modificaciones correspondientes. Acá tenemos un ejemplo de una matriz de identificación de riesgo y identificación de peligro y evaluación de riesgo. De tanto que nombré durante toda la clase, es como que ya se me dieron vuelta las palabras. Un ejemplo, como el proceso, qué actividad es la que estamos evaluando, la tarea que se realiza, el peligro, el riesgo presente, la evaluación, qué nivel corresponde, qué eliminación, sustitución o control de ingenierías aplicamos, y la acción de mejora y el responsable. Acá le quiero aclarar que no hay una matriz única o una matriz que tiene que ser de tal manera, ¿sí? Hay miles de matrices de evaluación de riesgo de identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿sí? Así que en ese sentido puede ser que sí hay, por ejemplo, estudiantes, que capaz se matan. Me pasó hace poco que no sabían de dónde salían esas matrices, dónde estaba, en qué normativa legal dan el ejemplo de esa matriz. Y no hay, más acá en Argentina, no hay un modelo que sea exclusivo para una matriz de riesgo, ¿sí? Podemos implementar, hay muchísimos modelos. Lo importante es cumplir con cada una de los ítems, ¿sí? Que esté bien identificado. Eso es lo importante. Bueno chicos, hemos llegado al final tanto de esta clase, ¿sí? Que espero que haya quedado muy claro para cada uno de ustedes, que me hayan entendido, ¿sí? No solamente en esta clase, sino en todas las clases que fueron dictadas por mí. Hasta acá llegamos con el curso capacitación, ¿sí? De higiene y seguridad en el sector minero. Fue un poco extenso, ¿sí? Porque era necesario para que ustedes puedan entender o puedan identificarse, ¿sí? La manera correcta o todas las condiciones, todas las documentaciones, todo lo que nosotros debemos realizar dentro del sector minero. Lo primordial, ¿sí? Una base. Porque, bueno, la minería es un mundo y pueden ir apareciendo cosas nuevas, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, un placer, ¿sí? Un placer, tanto a RYE como a ustedes. A RYE por haberme elegido, obviamente, siempre, y a ustedes por estar del otro lado y escuchar las clases. Espero que haya sido clara, concisa y que mis clases sean entendibles, ¿sí? Que ustedes, que les haya quedado claro cada tema. Eso es lo importante, ¿sí? De transmitirle todos los conocimientos que son importantes para nuestra carrera. Y en este caso fue lo que es en el sector minero. Así que nuevamente le quiero agradecer y gracias, muchas gracias, y le mando un saludo a cada uno de ustedes.
Nos vemos pronto. Hasta luego.